Hola, ¿qué tal? Buen día. El equipo conformado por Aranza Carreón Lechuga, Marino López Cruz, Rodrigo Iván Moreno Martínez y María Ángel Muñoz Tamés les presentaremos el método de descomposición LU para resolver un problema dirigido al hallazgo de corrientes. Como primer punto tendremos una pequeña introducción para entender qué es lo de las corrientes. La corriente directa. La corriente directa o corriente continua fue descubierta en 1800 por el físico italiano Alessandro Volta, quien fue el desarrollador también de la pila voltaica. La corriente directa es la cual sus electrones o sus cargas eléctricas fluyen en la misma dirección en un circuito cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el positivo, de una fuente de fuerza electromotriz, FEM por sus siglas en inglés. Se considera que la corriente directa no es tan eficiente como la corriente alterna. Sin embargo, hoy en día se utiliza este tipo de corriente para aplicaciones prácticas, especialmente en la electrónica. El flujo de carga se produce a través de un cable conductor, como un hilo metálico. También puede establecerse a través de semiconductores, aislantes e incluso al vacío como son los tubos de rayos catódicos. Los componentes de un circuito son la rama, que es la parte del circuito que se encuentra entre dos nodos. Por todos los componentes de una rama circula la misma corriente. Un nodo es el punto de unión entre tres o más ramas. Una malla es el camino cerrado que forman dos o más ramas de un circuito. Todos estos componentes pues conforman al circuito. Los circuitos resistivos. Un circuito eléctrico resistivo consiste en una serie de conexiones que conforman un circuito de resistencias, corriente y una fuente de voltaje o energía. Los análisis de los circuitos resistivos son sencillos a comparación de otro tipo de circuitos. Esto debido a que solamente contienen resistencias, a diferencia de donde se tienen capacitores, inductores, entre otros componentes. El análisis se fundamenta de acuerdo a las leyes básicas que determinan el comportamiento de cargas eléctricas y su relación con los potenciales eléctricos en distintos puntos del circuito. Las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm conforman un marco básico para el estudio del comportamiento de los circuitos. La ley de Ohm. La ley de Ohm describe la correlación de los parámetros eléctricos, los cuales son la resistencia, la corriente y el voltaje con los que varían. Esta ley se aplica en la electricidad, la cual establece que la fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, y su ecuación se denota por V igual a RI, donde V es el voltaje, R la resistencia e I la intensidad de corriente. Las leyes de Kirchhoff. La primera ley de la corriente de Kirchhoff explica que una suma de todas las corrientes que influyen hacia un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Esto quiere decir que la suma algebraica de las corrientes que pasan por dicho nodo es igual a cero. La segunda ley de Kirchhoff establece que en una malla la suma de todas las tensiones con sus signos correspondientes dará igual a cero. Esto ocurre porque la suma de todas las subidas de tensión debe ser igual a la suma de todas las caídas de tensión. Y bueno, con esta pequeña introducción daremos paso al siguiente ejercicio. Bueno, ahora pasaremos a describir el problema que elegimos. Como podemos ver, nosotros elegimos un circuito resistivo y como ya dijimos, es un circuito relativamente simple. En este tenemos tres fuentes de voltaje, una de 25, una de 3 y una de 12 volts y 8 resistencias con valores diferentes. Aquí podemos ver que tenemos 5 diferentes intensidades que recorren el circuito. Podemos ver la intensidad 1 en rosa, la intensidad 2 en verde, la intensidad 3 en amarillo y la intensidad 4 en morado y 5 en azul. Estas últimas dos intensidades las vamos a reescribir en función de las otras tres con ayuda de la primera ley de Kirchhoff y nos quedaría que la intensidad 5 es igual a la intensidad 3 menos la intensidad 2 y la intensidad 4 es igual a la intensidad 1 más la intensidad 3 menos la intensidad 2.
También para obtener nuestras ecuaciones vamos a analizar estas tres mallas. A la amarilla le llamaremos la malla primera, a la morada la malla segunda y a la verde la malla tercera. Como podemos ver, aquí lo que hacemos es usar la segunda ley de Kirchhoff y que dice que la suma en una malla cerrada de todos los voltajes es igual a 0. Entonces podemos ver que 25 menos la intensidad 1 por la resistencia 1 menos la intensidad 4 por la resistencia 2 más el voltaje 3 menos la intensidad 1 por la resistencia 3 es igual a 0. De esta forma analizamos cada una de nuestras mallas y obtenemos estas tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones las reordenamos un poco y obtenemos estas. Y sustituyendo los valores reales de los resistores, podemos obtener este sistema de ecuaciones con tres ecuaciones y tres incógnitas. Y este lo podemos ver en su forma matricial y obtenemos nuestra matriz de coeficientes, nuestro vector de incógnitas y nuestro vector de variables independientes. Ahora vamos a ver la solución del problema. Por medio del método de Kraut, que consiste en descomponer una matriz cuadrada, en este caso de 3×3, en dos matrices del mismo orden, tenemos a la matriz A, que es igual a L por U. De este modo, y tras varias descomposiciones, podemos definir que A por el vector incógnita de X es igual al vector independiente de B. Esto lo pasamos restando y nos quedaría de este modo. Esta forma la podemos descomponer en U y con L y con estos vectores independientes. Así se pueden igualar a 0 y tener AX menos B es igual a UX menos D. De aquí vamos a conservar a UXC para obtener nuestro valor de nuestro vector incógnita. Es importante recordar la forma de las matrices. Para A tenemos nuestra forma de matriz de 3×3. Para L, en el método de Kraut, vamos a tener una matriz triangular inferior y para U será una matriz triangular superior con elementos unitarios en la diagonal principal. Ahora, como les había mencionado, vamos a tener la forma A por X por B, que es nuestra matriz de coeficientes A, que es la que planteamos para solucionar el problema. X será nuestro vector incógnitas y B es el valor independiente. Ahora, para la matriz L, ya hemos puesto aquí las fórmulas que se ocupan para obtener sus valores. Por medio del programa que más adelante les presentaremos, ya hemos aplicado las fórmulas en el Excel. Y estos son los valores que obtendremos. Lo mismo para la matriz U. Tendremos nuestras fórmulas y también las tendremos en el software. Y esos son los valores que nos tendrá que arrojar. Ahora, como les había mencionado, vamos a tener una matriz L por un vector D por un valor B. Aquí está L, el vector D que no conocemos y el vector independiente B. Lo que tenemos que hacer para encontrar el vector D es despejar. Entonces vamos a despejar a D para encontrar sus valores. Por ejemplo, para el primer renglón tendremos 33 más 0 por D1 es igual a 28. Aquí lo hemos planteado y lo que tenemos que hacer es 33 D1 es igual a 28. Entonces dividimos entre 33 y tendremos que D1 es igual a 0.85. Y así se resolverá para encontrar a D2 y D3. Ahora para UX igual a D, tenemos a la matriz U, al vector de incógnitas que no conocemos y el vector D que hemos obtenido previamente. Ahora haremos lo mismo, vamos a despejar a X para poder encontrar sus valores. Por ejemplo, para el tercer renglón sería 0 más 1 y por X3
es igual a 0.5. Entonces tenemos 1 por x3 es igual a 0.5 y finalmente x3 será igual a 0.5. El mismo procedimiento será para x1 y x2. Entonces finalmente tendremos nuestra solución para x1, x2, x3 que será de 0.8, 0.3 y 0.5 respectivamente. Ahora pasemos a verlo en el software. Ahora aquí ya tenemos programado el software. Como ven, podemos tener aquí nuestras celdas en blanco y al final tendremos los resultados. Metemos nuestra matriz. Listo. Ya que hemos puesto nuestros valores de la matriz A y el vector independiente, podemos ver que ya nos arrojó el resultado para la matriz L, la matriz U, que estos están previamente programados con las fórmulas que antes les había mostrado. Entonces aquí tenemos a U, el vector de incógnitas, y D, que también ya estaba programado para obtener sus valores ya despejados. Aquí los tenemos ya los valores y finalmente podemos concluir con la solución de x1, x2 y x3 para 0.8, 0.3 y 0.5. Ahora pasaremos al análisis de los resultados. Para esta parte, ocupamos un simulador de circuitos y nuestro análisis numérico, en el que comprobamos que salieron los resultados exactamente iguales, por lo que determinamos que nuestro programa es preciso. Aquí tenemos el simulador y nuestros resultados. Ahora, en conclusión, el método de Kraut nos es útil para resolver sistemas de matrices cuadradas. En este caso fue una ecuación de 3×3, que eran 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, con cualquier matriz cuadrada, que en este caso podría ser de orden n por n, será funcional este método. También usamos de ejemplo un ejercicio de corrientes y resistencias, pero no solamente aplica para esto. La descomposición por el método de Lu es muy útil para todos los casos que cumpla con estos requisitos. Además, tenemos una gran ventaja con la tecnología que contamos en este caso, que ya es un software programado con el que podemos resolver cualquier problema. Muchas gracias por su atención.